Imagina un aeropuerto entero, con miles de personas apresuradas, cayendo en un silencio absoluto. ¿Qué podría causar esto? No fue una alarma ni una emergencia. Fue una promesa. La última promesa hecha a un soldado que no pudo volver a casa por sí mismo. Suscríbete al canal si crees que el honor y la lealtad son valores que nunca deberían morir. Al hacerlo, te unes a una comunidad que entiende que ciertas promesas son sagradas. Sé parte de esto ahora, antes de que comencemos. El sargento Samuel. Harper permanecía inmóvil en medio del caos controlado del aeropuerto de Washington. Para los miles de pasajeros corriendo con sus maletas y preocupaciones, él era solo una estatua uniformada, un detalle en el bullicioso escenario. Pero dentro de Sam, el silencio era ensordecedor, lleno solo por la resonante promesa que había hecho a Daniel Walls. Si no vuelvo, tráeme de vuelta con honores, Sam. La voz de Danny, joven y llena de una vida que ya no existía, era lo único real en ese momento. Cada pitido de carrito de equipaje, cada anuncio de vuelo, era un ruido distante e irrelevante. Su misión no era tomar un avión, sino recibir a un hermano que volvía a casa de la única manera que no debería. El peso de la bandera que pronto cubriría el ataúd de su amigo ya parecía descansar sobre sus hombros. Sam no era solo un sargento, él era el guardián de un último deseo, un testamento de lealtad forjado en el polvo y el miedo del Medio Oriente. Observaba los rostros apresurados de la multitud, preguntándose si alguno de ellos ya había hecho una promesa tan pesada. El honor para él no era un concepto abstracto, sino una deuda, y el pago comenzaría tan pronto como las puertas del Hangar 7 se abrieran. Respiró profundamente, el aire estéril del terminal llenando sus pulmones, y se preparó. El dolor de la pérdida era una brasa ardiente en su pecho, pero el deber era el escudo que lo mantenía erguido, inflexible. A pocos metros de distancia, sentada en uno de los incómodos asientos de metal, estaba Maggie Walsh. Su postura era erguida, un hábito de sus días como enfermera en Vietnam, pero sus ojos traicionaban la fachada de fuerza. Contenían un dolor tan antiguo como la propia guerra, y al mismo tiempo tan reciente como el amanecer de esa mañana. Observaba el mismo flujo de personas que Sam, pero no veía extraños. Veía hijos, hijas, maridos y esposas que llegarían a casa para un abrazo, un privilegio que su propio hijo, Daniel, ya no tendría. Dentro de ella, el orgullo y el luto libraban una batalla silenciosa y violenta. Orgullo por él, por haber seguido sus pasos en el servicio, por su valentía. Luto porque esa misma valentía se lo había arrebatado para siempre. Sus manos, que ya habían limpiado la sangre y el sudor de tantos soldados anónimos en un país lejano, ahora estaban frías y entrelazadas en su regazo, tratando de contener un temblor que amenazaba con exponer la profundidad de su devastación. Ella era la roca de la familia, pero se sentía como arena, desmoronándose con cada minuto de espera. Agarrada a su mano estaba la pequeña Emma, su nieta de 10 años. La niña no comprendía la magnitud de ese momento, no completamente. Para ella, el aeropuerto era un lugar de aviones ruidosos y personas con prisa. Sentía la tristeza de su abuela como un cambio en la temperatura del aire, frío y pesado. Sabía que su tío Danny, el tío que le enseñó a andar en bicicleta y hacía las mejores imitaciones de superhéroes, no volvería para contar más historias. En Minnesota, su pequeña mano sostenía con un cuidado casi ceremonial una única margarita, la flor favorita de él. El pétalo blanco y el centro amarillo parecían un pequeño sol en medio de la penumbra que sentía emanar de los adultos. Esa flor era su misión, su último regalo. Mientras Maggie luchaba con los recuerdos de un pasado de guerra y el dolor de un presente sin su hijo, Emma se concentraba en un único pensamiento: entregar esa flor.
Era un gesto de niña, puro y simple, pero cargado con el peso de un adiós que apenas comenzaba a entender. Al otro lado del vidrio de la sala de operaciones, James Thornton veía el aeropuerto no como un lugar de encuentros y despedidas, sino como una compleja ecuación logística. Su mirada pasaba por encima de las cabezas, fijada en los monitores que mostraban horarios de vuelos, flujos de pasajeros y tiempos de espera. Cada número verde era una pequeña victoria. La notificación parpadeando en rojo en la esquina de la pantalla, sin embargo, era una anomalía. Una amenaza a su orden meticulosamente construida. Llegada militar, Hangar 7. Para Thornton, eso no significaba un héroe volviendo a casa. Significaba una interrupción no programada, un posible cuello de botella en el corredor principal. Se giró hacia su asistente, un joven ansioso con una libreta en la mano. «Tenemos un cortejo militar llegando», dijo Thornton, con la voz cortante y desprovista de emoción. «Desvíenlos por el corredor de servicio B. No quiero que el terminal principal se bloquee. Por esto, avísenle a seguridad para asegurarse de que el camino esté libre». Dentro de su mente, el ataúd era solo una carga sobredimensionada que necesitaba ser movida con la mínima perturbación. Sam vio al joven asistente acercarse, el nerviosismo estampado en su rostro, mientras se abría paso entre la multitud que comenzaba a formarse. El chico se detuvo a una distancia respetuosa, tragando saliva antes de hablar. «Sargento, disculpe, sargento Harper, tengo órdenes del gerente de operaciones». «Señor Thornton, necesitamos que la procesión utilice el corredor de servicio para no interrumpir el flujo de pasajeros». Las palabras flotaron en el aire, un insulto disfrazado de logística. Por un instante, el escudo de autocontrol de Sam se rompió y una ola de furia pura y helada subió por su espina dorsal. Imaginó a Danny escuchando eso. Respiró profundamente, la ira convirtiéndose en una calma peligrosa. Sus ojos se fijaron en los del joven, pero su respuesta era para el hombre que lo había enviado. «El flujo de pasajeros no será interrumpido», dijo Sam, su voz baja, pero resonando con una autoridad indiscutible. «Ellos se detendrán y van a rendir respeto. Vamos a pasar por el terminal principal». La negativa de Sam, transmitida por el radio del asistente, sonó como una herejía en los oídos de James Thornton. Increíble. En sus 5 años gestionando ese terminal, su autoridad nunca había sido desafiada de manera tan directa. Dejando los monitores atrás, marchó hacia la puerta, el sonido de sus zapatos caros golpeando el suelo pulido como martillazos de impaciencia. Avistó la figura inmóvil del sargento, una roca con uniforme en medio del flujo de personas que comenzaba a disminuir. La curiosidad superando la prisa. «Sargento, soy James Thornton, el gerente de operaciones», comenzó, la voz cargada de una autoridad que esperaba ser suficiente para terminar con el asunto. «Comprendo la naturaleza de la situación, pero los protocolos del aeropuerto son claros y existen por una razón. El corredor principal debe permanecer libre». Sin embargo, la mirada de Sam no vaciló. Vio en Thornton la personificación de cada formulario, cada regla absurda que deshumanizaba el sacrificio. «Este soldado no va a pasar por la puerta de atrás, señor. La ceremonia será aquí». Antes de que Thornton pudiera replicar, un sonido metálico y solemne resonó desde el corredor que conducía al hangar. Las puertas dobles se abrieron y el mundo pareció contener la respiración. 6. Soldados, moviéndose con una precisión hipnótica, emergieron a la luz del terminal. Sobre sus hombros, el ataúd de Daniel Walls, cubierto con la bandera estrellada, flotaba como una isla sagrada sobre un mar de uniformes. En ese instante, la ecuación logística de Thornton se desintegró. El zumbido constante del aeropuerto comenzó a fallar, como un motor perdiendo fuerza. Las conversaciones se apagaron. Un hombre de negocios hablando por teléfono móvil lo apagó lentamente.
su rostro pasando de la irritación al shock. Una madre acercó a su hijo, la mano sobre el pecho. La multitud, antes un obstáculo a gestionar, comenzaba a transformarse. Dejaron de ser individuos apresurados para convertirse en testigos silenciosos de algo infinitamente más importante que sus vuelos. Sam asumió su posición al frente del ataúd y la marcha lenta comenzó. Para él, el mundo exterior se disolvió en un borrón de rostros anónimos y luces fluorescentes. Cada paso cadenciado sobre el brillante suelo del aeropuerto era un viaje por sus recuerdos con Danny. El día que se conocieron en el entrenamiento básico, las noches en el desierto compartiendo historias bajo un cielo estrellado que parecía estar demasiado cerca, el último apretón de manos antes de la misión final. Sentía la mirada de cientos de personas, pero no veía a nadie. Su atención estaba totalmente enfocada en la tarea, en el ritmo solemne de sus compañeros, en el deber de guiar a su amigo en su último viaje a casa. Era un faro de dignidad, moviéndose a través de un mar de silencio que él mismo había creado. La promesa, tráeme de vuelta con honores, ya no era solo una frase. Era el ritmo que guiaba sus pies y mantenía su espalda recta contra el peso aplastante del dolor. La multitud, ahora completamente cautiva, abrió un corredor natural, un camino de respeto que ninguna regla del aeropuerto podría haber forzado. El sonido dominante ya no era el de anuncios o conversaciones, sino el clic rítmico y sincronizado de las botas de los soldados sobre el suelo. Los hombres de negocios con trajes caros se detuvieron, sus rostros impasibles mostrando una rara vulnerabilidad. Los turistas se quitaron los sombreros. Un hombre mayor, con una gorra descolorida de la marina, enderezó su cuerpo cansado y levantó la mano hacia su frente en una salutación temblorosa, los ojos húmedos de una comprensión que solo otro veterano podría haber tenido. La procesión era un río lento y solemne, y la reverencia de la multitud era la orilla que lo contenía. El poder de ese momento era innegable, una demostración silenciosa de que, bajo la superficie caótica de la vida cotidiana, aún existía una capacidad colectiva para el honor y el respeto profundo. La procesión se acercó al lugar donde Maggie y Emma esperaban, y para Maggie el tiempo se detuvo. La imagen del ataúd cubierto con la bandera llenó su visión, y el rostro de su hijo, sonriendo en su última fotografía en casa, se sobrepuso a la escena. La enfermera veterana, la mujer fuerte que enfrentó los horrores de Vietnam, finalmente se deshizo. Una sola lágrima, cálida y pesada, escapó y descendió por su rostro, trazando un camino por su piel marcada por el tiempo. No hizo ningún sonido. Era un grito silencioso, un lamento que solo su corazón podía escuchar. Cuando el ataúd estuvo directamente frente a ella, apretó suavemente la mano de Emma. «Ahora, querida», susurró, la voz entrecortada, pero clara, «puedes ir». Impulsada por el permiso de su abuela, Emma dio un paso adelante, pareciendo tan pequeña y frágil al lado de los imponentes soldados. Con una seriedad que iba más allá de su edad, estiró el brazo y colocó la margarita solitaria sobre el borde de la bandera, un pequeño punto de vida e inocencia en un mar de sacrificio. James Thornton observó todo paralizado. Vio a la niña dar el paso adelante, vio la flor blanca posarse delicadamente sobre la bandera, vio la lágrima solitaria en el rostro de la mujer mayor y la salutación temblorosa del veterano en la multitud. Cada uno de esos detalles fue un golpe contra su lógica fría y procesal. Su mente, que un minuto antes calculaba los minutos de retraso que la ceremonia causaría, ahora estaba atrapada en un cálculo diferente y mucho más humano. El costo de esa bandera, el significado de esa flor. La palabra protocolo, que antes era el pilar de su mundo profesional, ahora sonaba vacía y profana en sus pensamientos.
Por primera vez no vio una carga ni una interrupción. Vio el cuerpo de un joven, vio a una madre en duelo, vio a una familia destruida. Un sentimiento abrumador de vergüenza lo golpeó. Él, en su búsqueda ciega por eficiencia, casi mandó ese momento sagrado y doloroso a un corredor de servicio de concreto. La idea lo hizo retroceder un paso, como si hubiera recibido un golpe. La procesión continuó su marcha lenta y digna hacia la salida del terminal, acercándose a las puertas de vidrio que llevaban a la luz gris del día. Movido por un impulso que apenas comprendía, James Thornton comenzó a caminar, su cuerpo moviéndose antes de que su mente pudiera formular un plan. La vergüenza que sentía era un fuego que lo consumía por dentro, exigiendo una acción, cualquier acción, para reparar la ofensa que casi había cometido. Ya no caminaba como un gerente apresurado, sino con el paso pesado de alguien que lleva una nueva y molesta carga. Al acercarse a la vanguardia de la procesión, vio a un pasajero impaciente tratando de atravesar la barrera invisible, de respeto, intentando colarse entre la multitud para no perder tiempo. El Thornton de antes habría llamado a seguridad por radio. El hombre que ahora era, sin embargo, actuó. Se puso directamente en el camino del hombre, bloqueándolo con su propio cuerpo. «Señor, por favor», dijo Thornton, la voz firme, pero cargada de una súplica respetuosa que lo sorprendió a sí mismo. «Solo espere». Sam, al frente del cortejo, fue testigo de la escena. Vio al hombre que minutos antes representaba la burocracia fría y despectiva, ahora actuar como un guardián. Vio la expresión en el rostro de Thornton. Ya no era la de un administrador molesto, sino la de alguien que se enfrentaba a una verdad incómoda sobre sí mismo. Por encima del ataúd cubierto por la bandera, los ojos de ambos hombres se encontraron por un largo segundo. No se dijeron disculpas. No se ofrecieron palabras de perdón. No era necesario. En esa mirada, Sam no vio a un enemigo derrotado, sino a un hombre que finalmente había entendido. La lucha no era sobre pasillos y horarios, era sobre el alma de una nación, sobre el respeto debido a aquellos que pagan el precio final. Sam hizo un leve asentimiento con la cabeza, un reconocimiento silencioso de que el honor de su amigo había sido defendido y comprendido. Luego se dio vuelta, su enfoque regresando completamente a la tarea de llevar a Daniel a casa. La guardia de honor cruzó las puertas automáticas y el ataúd de Daniel Walsh dejó el ambiente estéril y iluminado del terminal para encontrar la luz gris y difusa del mundo exterior. El sonido de las botas sobre el concreto allá afuera fue rápidamente engullido por el ambiente y desaparecieron de vista. Sin embargo, dentro del aeropuerto, el silencio que dejaron atrás permaneció. Nadie se apresuró a tomar su lugar en la fila de embarque. Nadie regresó inmediatamente a su llamada telefónica. Durante un largo y pesado minuto, todo el terminal pareció un lugar de reflexión. La energía frenética había sido drenada, reemplazada por una quietud solemne. La gente se miraba entre sí con una nueva percepción, como si hubieran compartido algo íntimo y profundo. Ese evento no programado, esa interrupción, había dejado una marca indeleble en la conciencia de todos los presentes, un recordatorio de que bajo la rutina existen sacrificios que unen a todos. Desde su asiento, Maggie observó a través del vidrio cómo el ataúd era cuidadosamente transferido al coche fúnebre que aguardaba. Era el final. La parte pública de su luto había terminado. Ahora solo quedaba el vacío. Sintió la pequeña mano de Emma en la suya y la apretó con fuerza, anclándose en la vida que seguía a su lado. Sus labios se movieron en un susurro sin sonido, una despedida final que solo ella y quizás el espíritu de su hijo podían escuchar. «Ve en paz, hijo mío. Fuiste honrado». No muy lejos, James Thornton también observaba partir el coche fúnebre.
El alivio que esperaba sentir por la normalización de las operaciones no llegó. En cambio, miraba los rostros de la multitud, a la madre que acababa de despedirse de su hijo, a la niña con la flor. La percepción de lo que casi había impedido lo golpeó con toda su fuerza. Casi negó a cientos de extraños la oportunidad de participar en uno de los momentos más profundamente humanos que jamás había presenciado. Fuera, el sargento Sam Harper permaneció en la acera, observando cómo el coche fúnebre se convertía en un punto distante en el tráfico hasta desaparecer por completo. La adrenalina que lo había sostenido, la armadura del deber que lo protegió, comenzó a disolverse, dejándolo expuesto al viento frío y a su propio dolor. Había cumplido la promesa. Las palabras «tráeme de vuelta con honores» fueron honradas, no solo por él, sino por cientos de extraños. Y sin embargo, no sentía ninguna sensación de victoria, solo un vacío profundo y silencioso. La batalla con el gerente del aeropuerto, la reverencia de la multitud, todo eso parecía pequeño y fugaz, en comparación con la aplastante realidad de que Danny estaba muerto. La misión que lo había impulsado, que le había dado un propósito a su dolor en las últimas horas, había terminado. Ahora solo quedaba el silencio. Él era, nuevamente, solo un hombre que había perdido a su mejor amigo. De regreso en su oficina acristalada, James Thornton miraba los monitores, pero no los veía. Los números verdes y rojos que gobernaban su universo profesional se habían vuelto irrelevantes, jeroglíficos de un lenguaje que ya no tenía interés en hablar. La imagen del rostro de esa madre, la pequeña flor sobre la bandera, el leve asentimiento de cabeza del sargento. Esas eran las métricas que ahora ocupaban su mente. Entendió con una dolorosa claridad que un aeropuerto no era solo una máquina de logística, era un purgatorio de emociones humanas. Un escenario donde lo más trivial y lo más sagrado se encontraban todos los días. Él, que se enorgullecía de controlar el tiempo, se dio cuenta de que había momentos que no podían ser medidos en minutos o segundos. Ese día no solo había gestionado una crisis, había aprendido sobre el peso del honor, y ese conocimiento lo cargaría para siempre. Maggie y Emma caminaron en silencio fuera del terminal, la pequeña mano de la nieta aún firmemente en la suya. El aire frío afuera parecía demasiado real después de la atmósfera suspendida que habían dejado atrás. Emma miró hacia atrás, hacia el enorme edificio de vidrio y acero, y preguntó con la lógica inocente de una niña que intenta entender la permanencia. «Abuela, ¿vamos a regresar aquí para visitar al tío Danny?» Maggie se detuvo, miró a su nieta, y por primera vez en ese día, una sonrisa débil y triste tocó sus labios. No tenía respuesta. En algún lugar por encima de ellas, los pasajeros, que fueron testigos de la escena, ahora se acomodaban en sus asientos, llevando consigo una imagen que no esperaban ver. El silencio, la bandera, la flor. El momento se había convertido en una parte inesperada de sus propios viajes. Nadie habló oficialmente sobre lo que sucedió ese día. No hubo reportajes en los periódicos ni memorandos internos sobre la ruptura del protocolo. El evento simplemente existió. Un momento de claridad suspendido en el tiempo en un pasillo de aeropuerto ocupado. Para un sargento fue el cumplimiento de una promesa dolorosa. Para una madre fue el último adiós. Para un gerente, una lección inolvidable sobre valores. Y para cientos de extraños, fue una parada no programada en sus vidas apresuradas que les recordó el peso del sacrificio. Un soldado regresó a casa y durante algunos breves y silenciosos minutos recibió todos los honores. Luego, lentamente, el ruido del mundo volvió a la normalidad. La historia de hoy nos deja con una pregunta profunda. En un mundo centrado en la velocidad y la eficiencia, ¿dónde encontramos tiempo
para lo que realmente nos define como seres humanos. Lo que ocurrió en ese aeropuerto no fue una interrupción, fue una poderosa demostración de carácter. Fue la prueba de que la convicción de una persona, movida por el honor y la lealtad, tiene el poder de crear una atmósfera de profundo respeto en cualquier lugar. El verdadero aprendizaje es que las cosas más importantes de la vida no se miden por relojes, sino por el valor que damos a nuestras promesas. Ahora, interactúa con nosotros. Da like a este video para mostrar tu respeto por esta historia. Comenta cuál fue la escena o el personaje que más te impactó. Y, para no perder los próximos relatos, suscríbete al canal.